Este tema que se torna muy interesante, la visita de Donald Trump, eventual visita de Donald Trump a Corea del Norte. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, oiga, disculpe, pero no se escucha muy bien. Espero no gritar demasiado. Bueno, pues hoy la noticia es fue muy espectacular la aceptación de la visita del presidente Trump a Norcorea. Yo creo que en el guión más pacifista y optimista se estaba esta aceptación de Trump en el radar. Y ya sabemos cuál es el estilo muy atípico de Trump, que lo exhibió y manifestó en su libro The Art of Deal, es decir, perdón, el arte de negociar, en donde él comenta que aplaza a los débiles y negocia con los grandes. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que a Norcorea ya no la ve como débil y tampoco se ve que la pueda aplastar. Norcorea se calcula, no hay cifras así importantes, que puede tener hasta entre 30 y 60 bombas nucleares. Vean, les voy a hacer una anécdota que es muy histórica, porque cuando llegó a México el hoy Premio Nobel con su grupo de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, el egipcio Mohamed El-Baradei, acompañado por la física mexicana, que era su segunda de a bordo allá en Viena, Ana María Cheto, que forma parte de este grupo pacifista Pugwash, escribe Pugwash, pues nos invitó a comer el que era canciller mexicano, yo creo uno de los mejores cancilleres de México, sobre todo que había sustituido a Castañeda Gutmann, que a mi juicio ha sido el peor canciller de la historia de México. Lo único que se dedicó fue a romper relaciones con Arabia Saudita, realmente era un peón de Israel y del Mossad, pero duró 2 años porque tampoco en Estados Unidos lo querían mucho. Por ahorita no me quiero dedicar a ese tema. Entonces Ernesto Derbez, que hoy es, si no me equivoco, rector de la UDLA, Universidad de las Américas en Cholula, Puebla, pues me hizo a mí la deferencia de invitarme junto a Mohamed El-Baradei y Ana María Cheto. ¿Y por qué estoy citando esto? Porque yo soy cofundador de un grupo de la filial mexicana, de un grupo que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1985, que se llama en inglés International Physicians for the Prevention of Nuclear War, que es pues se podría decir como los médicos internacionales para la prevención de la guerra nuclear, de la que no solamente soy cofundador, sino que fui parte del cuerpo de gobierno. Entonces, naturalmente, pues estoy anotado como tal en la Cancillería. Castañeda Gutmann, que traía otra agenda, pues nunca me invitó, y si me hubiera invitado yo no hubiera ido. Y Ernesto, pues que yo creo que es una gente muy decente, independiente de su filiación partidista, a la que obviamente yo no pertenezco. Él, pues es una persona más que nada que piensa en su país, y no en cuestiones facciosas ajenas a México, y sobre todo en la paz mundial. Pues me invitó, y ahí estaba yo con Mohamed El-Baradei, y su segunda, que es Ana María Cheto. Y ahí nos comentó, nada más hagan memoria, en ese momento, que Norcorea tenía alrededor de 6 bombas nucleares en ese momento. Y a mí me pidió en especial Mohamed El-Baradei, Premio Nobel de la Paz, por cierto, con la Agencia Internacional de Energía Atómica, que no publicara yo ese dato. Él sabía pues que yo tengo acceso a medios masivos de comunicación, que escribo, etcétera. Pues lo más fácil es salir ahí, traigo la noticia y haberme mostrado como novato, ¿no? Y ser irresponsable y sobre todo ser indiscreto. Y pues obviamente yo no publiqué nada de eso, me guardé el secreto, lo tenía también Luis Ernesto Derbez, y tampoco lo hizo, porque realmente nosotros estábamos pensando en que tarde o temprano tenía que darse una negociación con Norcorea, y no estábamos pensando en ganar una noticia efímera. Eso es más que nada para gente muy novata y pusilánime. Entonces, ya dicho esto, les digo que
desde México siempre hemos estado siguiendo el asunto de Norcorea. A mí me complace enormemente. Es un asunto que yo llevo estudiando desde hace más de cuarto de siglo, que es lo que lleva el asunto de la desnuclearización de Norcorea, de toda la península, que se reúnan, se unifiquen las dos Coreas, al estilo alemán, obviamente a cambio de algo, ¿no? Tienen que haber negociaciones al respecto. Ahora, regresando después de esta anécdota que yo creo que es importante, en la que de cierta manera participamos México, porque México era un baluarte, y eso es muy importante lo que voy a decir ahora. Nosotros tuvimos un premio Nobel de la Paz que se llamó don Alfonso García Robles. Y nada más quiero que comparen a García Robles, premio Nobel de la Paz, con Castañeda Gutmann, que es un infatuado de lo peor. No es insulto, infatuado quiere decir engreído. Y hoy tenemos al canciller Luis Videgaray, y veamos sus accionarios. Don Alfonso García Robles precisamente obtuvo el Nobel de la Paz porque realizó el Tratado de Tlatelolco, que es una zona libre de armas nucleares. Y a mí me tocó estar con él, no sé si me equivoco o no, yo obviamente con mi agrupación, a nombre de mi agrupación, en nombre de México, y él como embajador mexicano de primer nivel, muy adusto, era el anti-Castañeda, fuera de reflectores, y era el anti-Videgaray, lejos de una retórica barata, y tamita, etcétera, muy adusto, con concreciones, etcétera. Incluso, obviamente, fue canciller mexicano, creo que no me equivoco, en la época de Echeverría. Y este Tratado de Tlatelolco pues nos muestra la dimensión que México tenía y jugaba en el concierto de las relaciones internacionales. Y yo me acuerdo cuando estuve con don Alfonso, aquí si me equivoco, me perdonan la vida, por favor. Creo que fue en Copenhague, la capital de Dinamarca, y precisamente yo dialogando con él, uno de los temas nodales era precisamente la desnuclearización de la península coreana, específicamente de Norcorea, que hoy ya vimos, desde que Luis Ernesto Derbez nos invitó a comer, hasta la fecha, pues pasaron varios años, sí, pero ya Norcorea tiene, y no se sabe la cifra exacta, pero se calcula entre 30 y 60 bombas nucleares. Es decir, se ha perdido un tiempo muy precioso. Trump se dedicó a insultar, a denostar, y también el mandatario norcoreano no se quedó atrás y le devolvió las afrentas al mismo Trump. Pero lo que quiero llegar, ¿qué fue? Hoy hizo el ridículo la Cancillería mexicana. ¿Por qué razón? Porque precisamente Luis Videgaray Caso es el que expulsa al embajador de Norcorea por órdenes de Trump. ¿Y qué sucede? Que hoy Trump lo deja colgado de la brocha al pobre de Videgaray, que da lástima porque ha hecho el ridículo, y hoy ¿qué pasa? Va a visitar al presidente de Norcorea en la misma capital. ¿Y qué papel hizo México? Eso es lo grave. Y miren, realmente a mí sí me preocupa muchísimo el nivel de amateurismo de aficionados de la política exterior de México. Pero vean, todavía se la puedo dejar pasar al Ejecutivo, se la puedo dejar pasar a Videgaray. Lo que es más grave aún es que hay 100 y pico de senadores que no han chistado, no han dicho nada, no han protestado. ¿Será porque los tienen agarrado a todos con expedientes de la PGR? ¿Dónde está el Senado de la República? El Senado de la República, de acuerdo al mandato constitucional, es corresponsable de la política exterior de México. Es la que tiene que vigilar los actos de un canciller. Y si este canciller, como es Videgaray, que es muy atropellado, él dice que está aprendiendo. Yo no veo que está aprendiendo, está desaprendiendo lo que no sabía. Es muy inepto, y vean todos los fracasos que ha tenido. Pero este es flagrante porque aquí estaba en juego la paz universal, y estoy agarrando los hilos de México de don Alfonso García Robles, un destacado hijo mexicano. Estoy hablando de Luis Ernesto Derbez, que es panista, lo cual no tiene nada que ver con el partidismo, y desgraciadamente pues tengo que hablar de dos
pues no sé qué términos usar para pues ineptos, vamos a dejarlo en ineptos, cancilleres, uno que duró 2 años, que es Castañeda, y que son muy dados a hablar, se la pasan hablando en la televisión, son locuaces. ¿Para qué sirve todo lo que han hablado en su vida? Para nada. No tienen eficacia. Y él mismo, mire, que se la pasa hablando, diciendo, etc. Pero realmente han dañado los intereses de México, han dañado los intereses de la paz mundial. Cuando precisamente el único rol que puede tener México en aras de estos asuntos nucleares, como lo entendió perfectamente don Alfonso García Robles, como lo entiende, y lo digo con humildad y rigor, la organización de Nobel de la Paz a la cual yo pertenezco, que lo entendemos muy bien, y yo soy mexicano, yo no soy norcoreano ni subcoreano, soy mexicano. ¿Y cómo puede ser que alguien que no se ha dedicado a la diplomacia, que no ha tenido puestos burocráticos de aparachic en relaciones exteriores, tenga una visión mejor, lo digo con elementos de juicio, que dos ahí diletantes y amateurs de la política exterior? Eso es muy grave, ¿eh? Realmente, si nosotros no lo queremos ver y condensar en los términos reales, a mí ya lo de Trump que va a Norcorea lo festejo enormemente. Hemos estado trabajando en eso más de 25 años, pero sí me duele mucho ver que la política exterior de mi país, de México, de nuestro país, el país de todos nosotros, pues esté en las peores manos, esté mal representado y de una pésima imagen de nuestro país, que así no somos. Es decir, yo creo que Videgaray, si tiene un poco de conciencia y dignidad, debe presentar su renuncia. En otro país ya lo hubieran defenestrado. Aquí, como obviamente todos le temen porque es el verdadero presidente del país, nadie se lo va a pedir. Pero yo creo que si le queda algo de dignidad, debería renunciar. Y el otro Castañeda, ya dejar de hablar, se la pasa hablando, cacareando, ¿y qué hace? No sirve de nada. Era comunista, exacto. Ahora ya se pasó a la extrema derecha con Anaya. Pues, ¿qué es eso? Son saltimbanquis interesados, no tienen, se venden al peor postor, al mejor impostor, etcétera. Entonces, en resumen, si no lo hace Videgaray, yo creo que el Senado de la República, si todavía le queda algo de dignidad, soñemos, de conciencia republicana, del interés de México, deben citar por lo menos a Videgaray a comparecer y que explique por qué este fracaso tremendo de la política exterior de México. Bien. Es decir, Trump maneja directamente la política exterior de México, pues ya para saberlo, pero Trump lo hace mejor, porque ahí está, Trump ahí se fue a visitar Pyongyang, y aquí el que hizo el peor ridículo a nivel global Bien. Fue Videgaray expulsando al embajador de Norcorea. Verdaderamente es atroz la manera en que han descuartizado a la política exterior de México. Pues, doctor Jalife, como siempre, interesante y agradecidos por su comentario, muy amable. Un abrazo. Abrazo de regreso. Muchísimas gracias al doctor Alfredo Jalife. Y nada más ya nosotros agregaríamos, pese a esta visita, Donald Trump acuerda con Xi Jinping que se mantienen sanciones sobre Corea del Norte. Regresamos, no se vayan.